¿Qué tal, chicas? Buenas noches. Da unos minutitos para que ingresen las amigas que a veces no hay mucha señal, porque igual Buenas ahorita noches. son. ¿Qué tal, chicas? Buenas noches. Voy a compartir. Vamos a empezar.
A ver, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver introducción a la didáctica. A ver, vamos a hablar acerca de qué? De la epistemología. ¿Qué significa la epistemología? Proviene del griego episteme, que quiere decir conocimiento, y logos, estudio. Vuelvo a repetir. Vamos a hablar acerca de la epistemología. ¿Qué significa epistemología? Episteme, conocimiento. Logos, estudio. Que es un tema importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la introducción a la didáctica. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Estudiar conocimiento y cómo se construye la ciencia. ¿No es cierto? Vuelvo a repetir. Vamos a ver el tema de la introducción a la didáctica. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque estudiar conocimiento y cómo se construye la ciencia. ¿Qué estudia la epistemología? La rama de la filosofía del conocimiento. ¿A qué va esto? Que va evolucionando, ¿no es cierto? Acá hay varios filósofos, ¿no es cierto? Está Marco Fabio, San Agustín, San Isidoro, Luis Vives, Jean Amas Comenius, Juan Federico, Wolfgang. ¿Qué es lo que tienen que ver todos ellos? Antes de hablar de todos ellos, vamos a hablar de Jean Piaget. ¿Qué es lo que quiere decir Jean Piaget? Mm, Paolo. ¿Qué es lo que nos dice? Antes de hablar de todos ellos, vamos a ver a Jean Piaget. Jean Piaget, ¿qué dice? Que la epistemología estudia cómo una persona pasa de conocimientos simples a conocimientos más avanzados. Un ejemplo, un niño primero aprende observando y luego puede explicar científicamente lo que ocurre.
¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿cómo se aprende, chicas? Por Experimentando, Miss. experiencia. Ya, con experiencia, experimentando, pero ¿cómo voy aprendiendo? Rápido, acelerado, ¿cómo lo aprendo? Poco a poco, Miss. Lento. Es así, progresivamente. Así es, poco a poco. Yo voy aprendiendo poco a poco. Entonces, todos estos filósofos tienen que ver mucho con la didáctica, porque ellos hablan de qué, de los procesos de didáctica, cómo va evolucionando la ciencia, cómo se utiliza, cómo se va a ir buscando, cómo se va a ir conociendo las cosas, su ciencia y sus causas. Podemos decir, ¿qué es lo que podemos decir? Que la ciencia no solo se observa, sino también busca explicar por qué ocurren las cosas, ¿no? Es igual como yo les dije al comienzo. ¿Por qué si yo dejo un hielo afuera, por qué se derrite? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se derrite? Por el cambio de la temperatura, Miss. ¿Cómo? Por el cambio de la temperatura, que está en una temperatura de bajo 0 grados, digamos, ¿no? Y lo está. Exacto, exacto. Estamos bajo la temperatura, eh, vienen varios cambios, pero sobre todo, como les dije, tiene que ver mucho cómo se construye la ciencia. Como les dije, primero estábamos hablando de Piaget, me olvidé cambiar la diapositiva. No que el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. ¿Qué es lo que hace Piaget, no? Piaget decía que el conocimiento se construye poco a poco. ¿Qué es lo que dice Mario Tamayo y Tamayo? Que ahí dice Tamayo, pero es Mario Tamayo Tamayo. Definen
Epistemología como una ciencia que busca conocer las cosas en su esencia y en sus causas. ¿Qué es lo que significa? Que la ciencia no solo se observa, sino que busca explicar por qué ocurren las cosas. Es lo que les hablaba del hielo. ¿Por qué ocurre que se derrite cuando lo sacamos? ¿Y por qué metido en la nevera no se derrite? Entonces nos da explicación qué es lo que pasa con las cosas, ¿no? No solo saber cuando llueve, sino entender por qué se forman las nubes y el ciclo del agua, ¿no es cierto? A ver, ¿quién sabe por qué se forman las nubes? La evaporación de los mares, de los ríos. Condensación. Sí, sí, eso sí. Ah, Y de ahí se condensa, claro, en el cielo. en el cielo, claro. ¿Qué es lo que dice Galindo? Ángel Galindo. Ay, poseer una mirada ecológica es tener presente los alcances del conocimiento en cuestiones. Dice, tener una mirada es comprender los alcances del conocimiento. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el conocimiento científico cambia y puede mejorar con nuevas investigaciones, ¿no es cierto? Porque de repente no es lo que sabemos, de repente evolucionan y podemos saber otras cosas. Ahora, a ver, pregunto, ¿y qué está relacionado con la didáctica de la ciencia? ¿Por qué desarrollamos la didáctica en la ciencia? ¿Qué me dicen? Mi profesora, será para descubrir la verdad, experimentando, ¿Y con quién vas a experimentar? experimentando un objeto para saber la verdad, por ejemplo, o un procedimiento, ¿con quién? Con los niños, en Ah, este caso en nuestras aulas, ¿no? Y además esto nos ayuda a, tiene un proceso, ¿no? Con respecto a la ciencia, tiene un proceso y ese proceso le ayuda al niño a experimentar y a darse cuenta de las cosas, eh, por qué se derrite un hielo, cómo crece una planta, entre otras cosas, ¿no? claro, muy bien. También a qué nos ayuda, a que el docente pueda comprender, ¿no? Que puedan, como dice su compañera, que los niños puedan aprender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Por ejemplo, estoy haciendo mi clase de los estados del agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con sólido, con líquido, con gaseoso? Entonces, ayudar a los estudiantes que puedan aprender cómo se va a ir construyendo los conocimientos y cómo enseñar, que eso es muy importante, cómo enseñar la ciencia de manera que los estudiantes puedan entender, ¿no? De manera reflexiva, para que ellos puedan atender, para que ellos puedan ver que lo que estoy haciendo les pueda gustar, ¿no? Porque no todos los estudiantes les gusta la ciencia. A algunos les parecen aburridos, ¿no? O más los grandes también, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llegar a los estudiantes, ¿para que la ciencia les guste?
Entonces, chicas, ¿qué dijimos de la epistemología? Que estudia el conocimiento y cómo se construye la ciencia. Ok. Y venía de epistemología, proviene del griego. Eran dos palabras. ¿Cuál era? Epístomo y logo, creo, mis. Episteme y logo, ¿no? Hemos visto tres científicos, Piaget, Mario Tamayo y Ángel Galindo, que ellos tres querían ver o querían entender cómo poder enseñar la ciencia de manera crítica, de manera que los estudiantes lo puedan entender, ¿no es cierto? Continuamos. Antecedentes históricos de la didáctica. Vamos a ver sus antecedentes históricos. Vamos a hablar de Jan Amos Comenius, padre de la pedagogía, inventor de la didáctica, iniciador de las ilustraciones en los libros, precursor de los jardines de niños. La actualidad más sorprendente de Comenius radica en haber asentado los fundamentos de la educación. Todos los hombres y para todos los pueblos. Al escribir su didáctica magna, contribuye a crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza como disciplinas autónomas. Eso Eso, en definitiva, es uno de los autores a los que no es necesario corregir para modernizarlos. Basta solamente con traducirlos, ¿no? De Jean Piaget. Jean Piaget, perdón. Entonces, ¿qué nos habla Comenius? De que él es un pedagogo muy importante. ¿No? ¿Por qué? Porque él cambió la manera de enseñar, ¿no? ¿Cómo era antes? La enseñanza era muy rígida, difícil y solo para algunas personas. El que propuso una educación para todos, métodos más organizados, una enseñanza más comprensible. Por eso se le conoce como el padre de la didáctica. Perdón, el padre de la pedagogía y de la didáctica. Él es conocido como el padre de la pedagogía y de la didáctica. ¿Cuál es lo que hizo? Lo importante que hizo, que acá también nos habla. Él creó la obra Didáctica Magna. Por acá lo habla, creo.
Didáctica Magna. Fue uno de los primeros libros que explicó cómo enseñar correctamente. En esta obra defendía la idea de que en una enseñanza todos a todos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Enseñar todo a todos. Que todas las personas tienen el derecho a qué? A aprender, sin importar su condición social. Que todos tienen que aprender. El que organizó la enseñanza. ¿Cómo lo organizó? Él decía que el aprendizaje debía de ir de lo simple a lo complicado y de lo fácil a lo difícil. No, vuelvo a repetir. Él decía, él defendía la idea de que enseñar a todos y enseñar a todo a todos. ¿Qué es lo que significaba esto? Que todas las personas tienen el derecho de aprender sin importar su condición social. ¿No es cierto? Él decía que el aprendizaje debía ir de lo simple a lo complicado y de lo fácil a lo difícil, ¿no? También nos dice que fue un iniciador de las ilustraciones en los libros, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que los estudiantes aprenden a mejorar viendo imágenes. Por eso que él, ¿qué hizo? ¿Qué empezó? A usar dibujos y figuras para enseñar. Porque él se dio cuenta que con eso llegaba a los niños, no solamente con las teorías, sino también con los dibujos. ¿No? Fue precursor del jardín de los niños. Comenio pensaba que la educación debía comenzar desde la infancia, ¿no? Él decía, la educación debe de comenzar desde la infancia. El que valoró el juego, la observación, el aprendizaje desde pequeño. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicas? Ok, continúo entonces. ¿Qué decía Piaget sobre Comenius? Piaget decía que las ideas que tenía Comenius, que eran muy modernas y útiles hasta hoy. ¿Por qué? Porque él buscaba una educación activa, respetaba el desarrollo del niño y hacía aprendizajes más comprensibles, ¿no? Y eso es lo que pasa hasta hoy, ¿no? Estamos buscando que la educación sea más activa, ¿no es cierto? Que sea algo dinámica, que el niño lo pueda entender, ¿no es cierto? Que puedan explicarle mejor al niño. Ahora, ¿qué tiene que ver la didáctica de la ciencia? ¿Por qué tiene una relación con la didáctica de la ciencia? Porque es la enseñanza de la ciencia que Comenius que hizo importante. ¿Por qué? Porque él promovió aprender observando, ¿no? Él dijo que todo lo que se tenía que aprender era observando. Usó imágenes y materiales, enseñó de manera práctica y hace que el estudiante participe, ¿no? ¿Qué es lo que podemos definir de Comenius? Que él quiso proponer una enseñanza organizada, comprensible y para todos.
¿no? Por eso que todo lo que él dio se dio origen a una didáctica moderna, ¿no? En donde cuál sigue influenciando en la educación actual. Ok. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando la didáctica. ¿Qué dije? ¿Qué es lo que significaba didáctica? ¿Quién se acuerda? Es la forma de enseñar, maestra. Ya, es la forma de enseñar, ¿ok? ¿Y qué más? Métodos o O sea, métodos o solamente estrategias. enseñar, No, sería métodos también o estrategias, algo así. métodos a quién, Técnicas, profesora. Mejora la enseñanza. Estrategia para mejorar el aprendizaje. pero a quién. A los niños también. Conocimientos de los alumnos, profesora. Ajá. Entonces, la didáctica es una disciplina que estudia cómo enseñar y cómo aprenden los estudiantes, ¿no? Ahí es donde ustedes van a utilizar sus métodos, todo lo que me están diciendo, pero es muy importante cómo aprenden los estudiantes. Ahora, el origen de la didáctica proviene del griego didaktike, que significa enseñar. Vuelvo a repetir. Proviene del griego didaktike, que significa enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que nos va a ayudar a una enseñanza y aprendizaje. Ahora, vamos a ver principales autores y aportes. Vamos a ver de Juan Amos Comenio. Él fue considerado como, ¿cómo fue considerado? ¿Cómo le decían a Comenius? No me digan que ya se olvidaron. Recomendaba a mí eh, a enseñar a partir de la observación. ¿Cómo le decían a Comenius? Padre de la didáctica. Ajá. Si vamos a hablar de Comenius, entonces por eso les digo, Comenius, él fue considerado como el padre de la didáctica y escribió su obra, que ahí lo dice, la didáctica magna. No es cierto lo que les estaba explicando, enseñar todo a todos, ¿no? Ahora, mira, mis, ¿y ahí qué significa? Ah,
Ahí dice, simultaneidad. ¿Qué es lo que significa? Enseñar a varios alumnos al mismo tiempo. Vuelvo a repetir. Simultaneidad. ¿Qué significa? Enseñar a varios alumnos al mismo tiempo. Gradualidad. Aprender paso a paso de lo simple a lo complejo. Vuelvo a repetir. Gradualidad. Aprender paso a paso de lo simple a lo complejo. Alianza. Trabajo conjunto entre maestro-estudiante. Vuelvo a repetir, alianza. Trabajo conjunto entre maestro y estudiante. ¿Qué es lo que buscaba Comenius? Una enseñanza organizada y accesible para todos. todos. Muy bien. Entonces ya sabemos, mira, estoy hablando ya varias veces de Comenius, ya para que se les quede. Él fue el padre de la Didáctica. y de la Pedagogía. muy Padre de la bien, didáctica. muy bien, padre de la didáctica y de la pedagogía, acuérdense. Porque él también tiene que ver mucho con los fundamentos de la educación inicial. Muy bien. ¿El qué quería? Uy, ¿cuál era su idea principal? Que todos aprendan bien. Que todos aprendan del profesor y el estudiante. Ajá. O sea, él, ¿qué es lo que quería? Enseñar a todos, ¿no es cierto? Mediante 3 reglas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas 3 reglas? La simultaneidad, la Gradualidad Gradualidad. Y la y, alianza. y la alianza. Muy bien. ¿Qué significa simultaneidad? De todo a todo. De todo a todo. Aprenden Ujú, Enseñar a varios en el mismo tiempo. comenzar de un punto de ir de exacto. lo básico a lo más complejo. Ujú. No, aparte que su nombre también lo dice, simultaneidad, ¿no es cierto? Gradualidad, Aprenden paso a paso lo simple y lo complejo. ahí está. ¿Y la alianza? Trabajo conjunto entre maestro y estudiante. Muy bien. Así quiero que se saquen el examen. Muy bien. Entonces ya Comenius, ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que quería? Ya hasta ahí, ya con Comenius ya sabemos. Ya. Muy bien. Ahora vamos a hablar de Herbert, de Alemania. No es Johann Herbert. El que planteó la didáctica como una serie de pasos para enseñar, ¿no? Para una introducción, para una enseñanza. ¿Cuál fue su idea principal? La enseñanza debía seguir un orden para facilitar el aprendizaje, ¿no? El que siguió los pasos de Comenius. Por eso es que dice que él
Él debía seguir un orden para facilitar el aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos decir de Herbert? Que organizó la enseñanza en pasos sistemáticos para mejorar la enseñanza, para mejorar la introducción. ¿No? El que hizo siguió los pasos de Comenio. Muy bien. Seguimos. Bajando a la flechita. En la segunda mitad, dice, del siglo XX, la didáctica pasa a ser tecnicista. Nace la teoría del currículum. Miss, ¿qué es eso? En esa enseñanza se volvió, ¿qué cosa? Más técnica y planificada. La didáctica tecnicista se volvió más técnica y planificada. La etapa de enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Uso de objetivos, planificación estricta, evaluaciones organizadas, y nace la teoría del currículo. ¿Qué cosa? La educación empezó a enfocarse en métodos y técnicas para lograr un mejor resultado. ¿No es cierto? Ya cuando hubo la didáctica tecnicista, ¿no? Entonces ya todo fue cambiando, porque él quería ver más resultados. Pero ahí entra a tallar, ahí aparece Piaget, ¿no es cierto? ¿No? Ahí también aparece en la didáctica, porque él decía que el desarrollo era evolutivo del niño. ¿No es cierto? Él siempre decía, Piaget, que el niño iba evolucionando. ¿No? ¿Por qué? Porque cada niño aprende de manera diferente según su edad y su madurez. ¿No es cierto? Según la edad y su madurez. Seguimos bajando. Ahí nos habla de Freinet. Celestín Freinet. Él decía, propuso la enseñanza más activa y participativa. ¿Cuál era su idea principal? El docente debe crear actividades de acuerdo con la necesidad de, de su grupo. ¿No? Freire promovía que el estudiante aprenda haciendo y participando. Freire decía que la enseñanza tenía que ser más activa y participativa. ¿No es cierto? En donde el niño aprenda, ¿no? Y participe. Seguimos avanzando. Uy. Cinquito, chicas, porque ahorita se me muere la laptop. Uy, ya está. Ahora sí, se me moría.
Seguimos. Vamos a hablar de Ausubel. David Ausubel. Él decía que la didáctica que comprende la forma de enseñar, los criterios de selección de contenidos y metodología y una organización del grupo, el uso de recursos y materiales, los criterios e instrumentos de evaluación y los tipos de alumno. El que decía que la didáctica como incluye la forma de enseñar, su metodología, sus recursos, su evaluación, su selección de contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que él más decía? Que el aprendizaje es más significativo cuando el alumno relaciona lo nuevo con lo que ya sabe, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir, chicas? Que la didáctica ha ido evolucionando con el tiempo, gracias a diferentes autores. Todos aportaron ideas para mejorar la enseñanza y lograr un aprendizaje más efectivo, participativo y adaptado a la necesidad de los estudiantes. A ver si no se han olvidado. ¿Qué decía Comenium? Simultaneidad, gradualidad y alianza. Ya. Pero él era, ¿qué él era? El padre de la didáctica. El padre de la didáctica. Eso no se lo pueden olvidar, chicas. De la pedagogía. Cuando ustedes salen de Comenium, lo primero que tiene que salir, él Ya. es considerado el padre de la didáctica. Eso es lo que nunca se deben olvidar. Ya. Continuamos. Y la ciencia también. ¿Cómo? Padre de la didáctica y la ciencia. De la didáctica y de la pedagogía. Y de la pedagogía. Ujú. Él era el padre de la didáctica y de la pedagogía. ¿Por qué? Porque a Comenium lo vemos y se les dije, chicas, en los fundamentos de la educación inicial vamos a ver también hablar de Comenium. Que es un personaje muy, muy participativo. Muy bien. ¿Cuál era su enseñanza? ¿Cuál era su idea? Que todos deben saber y para todos. Es paso a paso Todos de lo aprenden. Todos deben aprender. Que todos deben aprender, ¿no? ¿Y Todos cuáles eran van a sus tres pasos? sus tres reglas. Tres reglas: A ver, ¿cuáles eran sus simultaneidad, tres reglas? A ver. gradualidad y alianza. gradualidad y alianza. Alianza. Gradualidad y alianza. Muy bien. ¿Qué decía Herbert? Que la enseñanza debía tener un orden. Muy bien. Para facilitar el aprendizaje. Y siguió los pasos de Comedium también. Excelente, chicas. Están muy bien, están atendiendo. Muy bien. Ahí apareció la didáctica tecnicista. ¿Qué significa? Más técnica que planificada.
Ajá. Ahí apareció quién, Piaget, el que decía, Que el aprendizaje es evolutivo. ¿cómo aprenden los niños? ¿Qué decía Piaget? Cada niño aprende diferente según la edad y su madurez. Muy bien. Nos vamos con Freinet. ¿Qué decía Freinet? Que la enseñanza es más participativa y Más activa promovía y que el participativa. estudiante aprende y participa. Aprende y participa. Ujú. Muy bien. Que el estudiante debía aprender y participar, ¿no? Ajá, que Es lo debe que aprender y yo también participar. estoy haciendo, ¿no creen? Sí, Miss. Muy bien. Por último, a Ausubel. ¿Qué decía Ausubel? Que la didáctica comprende los criterios de contenidos. La didáctica fue evolucionando. Y que el alumno relaciona lo nuevo con lo que ya sabe. Ujú. Ajá. Entonces, todo esto, ¿qué podemos llegar a conclusión? ¿Qué podemos llegar todo esto en conclusión, chicas? ¿Cómo ha ido la didáctica? Evolucionando. 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 Evolucionando, ¿no es Conclusión. cierto? Ha ido evolucionando y mejorando, ¿no es cierto? Mejorando. Muy bien, ha ido evolucionando, mejorando para una enseñanza y un aprendizaje más efectivo y participativo, ¿no es cierto? ¿Adaptándose a qué? ¿A qué se ha ido adaptando? A los cambios, No. ¿A qué se ha ido adaptando? Ay, A ver, ahí las agarré, creo, ¿ah? Currícula. sí. ¿A qué se ha ido adaptando? A ver. A las necesidades de los niños. Ajá, muy bien, Janina. A las necesidades de los niños, o sea, ¿cómo va a ir evolucionando, chicas? A las necesidades de los niños. ¿Por qué? Porque nosotros en esa participación veíamos si sabían o no sabían. Entonces se han ido adaptando a las necesidades de los niños. Hasta acá, chicas, ¿alguna pregunta? Sigo avanzando. Ok, seguimos entonces. Ay, vamos a ver. La didáctica y su objetivo de estudio. La didáctica es la parte de la pedagogía que se ocupa de sistemas y métodos prácticos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. La didáctica pretende fundamentar y regular
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué nos quiere decir la didáctica? Es que pretende llegar a cada estudiante con diferentes técnicas o estrategias para que pueda aprender mejor. Ajá, ¿no? Y que también busca cómo enseñar, ¿no es cierto? Para llegar a cada estudiante. Muy bien. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo enseña el docente? No cómo llega cada estudiante, no cómo aprende cada estudiante, qué método le funciona mejor y cómo mejora la educación. ¿No es cierto? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque así como su nombre lo dice, la didáctica, también eso busca de cómo le enseñas al niño, cómo puedes llegar a enseñarle al niño, ¿no? ¿Qué pautas, qué métodos vas a utilizar? ¿No? Es lo mismo yo. ¿Yo qué utilizo? ¿Qué recursos utilizo para que ustedes aprendan? La participación, de repente sus saberes previos que me lo digan, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para saber si me han entendido, para saber si han estado atentos. Entonces, eso es lo que busca, ¿no es cierto? Ese es su objetivo que busca. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la didáctica busca organizar y mejorar la enseñanza para que el aprendizaje sea más efectivo, dinámico y significativo. ¿Eso en qué nos va a ayudar? A planificar mi clase, a elegir mis materiales, a usar estrategias y evaluar un aprendizaje. Ahora, ¿qué más nos dice? Que la didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es lo que significa? Que la didáctica da bases y orientaciones para enseñar correctamente y ayudar que el aprendizaje tenga mejores resultados. ¿No? Un ejemplo. Si un profesor enseña ciencias usando experimentos, juegos o trabajos en grupos, ¿está aplicando la didáctica para que los alumnos comprendan mejor? ¿Qué me dicen? Sí, profesora. Sí, profesora. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso también le ayuda al docente. ¿En qué le va a ayudar al docente? ¿Qué es lo que les dije? A ver, ¿en qué le va a ayudar al docente? Explicar, hacer entender. Claro, maestro, para que lo puedan entender. Para que los alumnos puedan entenderlo, tanto en el aprendizaje como en... Como en los saberes previos. Ajá. Para llegar a aprender su aprendizaje de los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Cómo van los estudiantes? Si van Miss, mejorando, van aprendiendo. Miss, Sí, hija. Miss, una consulta.
ya que hablando de las didácticas y cómo esto también abarca, bueno, estamos en el nivel inicial, un caso, por ejemplo, en secundaria, mi hija me comenta y me dice, mamá, el profesor eh, de ciencias solamente explica, 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 y yo no le entendemos, no le entendemos realmente, me dice, pero ya cuando esperamos que termine su hora, porque él solamente se encarga de explicar y de explicar, y no es a veces tampoco de poner la pizarra o de quizás de formarlos en grupos a ellos, ¿no? Y entonces nosotros como padres de familia tenemos ahí que intervenir como padres o decirle al profesor o cómo podemos hacer, eh, porque en sí ya ella me comenta que ella habla con sus compañeritos y también le dice de esta forma, que en sí la clase del profesor es aburrida. Eso es lo que me dice. Claro, es que sabes lo que pasa, que ellos se han quedado, vamos a decir, en lo antiguo, ¿no? ¿Cuál es lo antiguo? En llenar toda la pizarra, ¿no? Copia, tengo papelógrafos, copien, ¿no? Pero no viene la explicación, ¿no? No vienen, como quien dicen, las preguntas, el congeniar con los niños, porque es muy importante el La participación. exacto, tener una participación entre alumno y docente, ¿no? Porque de ahí, como ustedes dijeron, van a salir los saberes previos, ¿no? Y lo más importante es que los niños lo van a decir así como ustedes, los dicen con su palabra, igual los niños. Entonces, cuando llegan a su casa, cuando dice la mamá, hijito, ¿qué aprendiste hoy? Ay, mamá, la misma me enseñó tal cosa. Entonces lo va a poder decir. ¿No? ¿Por qué? Porque ha tenido saberes previos, porque ha intervenido, porque ha tenido una buena comunicación con el estudiante. Pero cuando como quien dice, te lleno toda la pizarra, te pongo papelógrafo, listo, copia, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí viene una buena enseñanza? Claro, sería bueno que hablen con el profesor, ¿no? Para que les pueda ayudar, de repente, decir, pues, ¿no? De que quieren que mejore o que cambien, ¿no? Para que los niños puedan estar mejor, para que puedan entender, ¿no? Porque eso ya viene, como les dije, el de poner en la pizarra ya viene ya eso desde, uff, ¿cuánto tiempo? Pero se han quedado con esa misma metodología, ¿no? No han ido evolucionando. Ustedes saben que la pedagogía, la ciencia, los estudios, no, los métodos, todo va a ir evolucionando, todo va a ir cambiando, ¿no? De repente tú al niño ahora tú le enseñabas los colores, o de repente le enseñabas cómo salir color anaranjado, pero de repente más adelante te enseñan otra cosa. Entonces, cada cosa va a ir evolucionando y siempre es bueno, a veces dicen, ay, Miss, pero para hacer eso, y para poder aprender o capacitarme, están cobrando 100 200 soles. Sí, lo sé, pero siempre es bueno. Siempre es bueno porque te enseñan otras cosas, otros métodos. Muy buenos para qué, para que te puedan ayudar, para que tú puedas ir aprendiendo. Y más que todo para que el niño te comprenda, porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Tanto como ustedes y los niños también puedan entender la clase, puedan saber cómo es y lo han entendido. ¿Cómo sé que me han entendido? Porque les hago preguntas y me responden. ¿No? Igual con los chicos. ¿Cómo sé que me han entendido? Porque igual les hago preguntas o les hago jueguitos o les hago algunas que participen. ¿Para qué? Para que me entienda. Entonces yo te recomiendo que sí, que traten de hablar con el profesor de una manera, pues, salomónica y decir que cambie su metodología, pues, ¿no? Para que los estudiantes puedan aprender mejor. Ok, mis gracias. Ok, hija. Muy bien, continuamos.
Mm, Ajá, ahí va tu pregunta, mira. La didáctica en la escuela actual. En la actualidad, todo acto didáctico es comunicación, es el encuentro entre discentes y docentes para, para la adquisición de unos contenidos adecuados. ¿Contenidos de qué? Por una parte, gira en torno a 4 núcleos básicos remotos. ¿Qué aprender? Enseñar contenidos. ¿Cómo aprender a enseñar? Métodos. ¿Cuándo aprender y enseñar? Secuenciación. ¿Cómo comprobar lo aprendido? La evaluación. Por otra parte, esta- están las metas que tanto el profesor como el alumno persiguen, es decir, los objetivos, ¿no es cierto? Y muy aparte de esto, chicas, ¿no? Es, pónganse, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Estoy dictando mi clase, así como estoy haciendo ahorita. Y pónganse que entre, vamos a decir, la coordinadora, o entre el director, o entre el dueño, ¿no? Y que diga, un ratito, Miss, quiero preguntar a las alumnas hasta ahorita qué es lo que han entendido. Entonces, imagínense que ustedes se quedan calladas y que les diga, a ver, explíqueme hasta ahorita qué clase ha dado la Miss. Y todas calladas. Ojo, aquí no habla mal del alumno. ¿De quién están hablando mal? De la profesora. De la profesora. ¿Por qué? Del docente. Del docente. ¿Por qué? Porque eso da a entender Mm, que ninguno ha entendido su clase. No es cierto, pero es muy diferente de que venga los mismos y que ustedes, pues, no una, sino varias se desplayen. Entonces, ahí da a entender de que, ok, la profesora explica muy bien, se deja entender. ¿Sí? Entonces, todo eso cambia, chicas. Todo eso cambia. Entonces, ¿cuál es la idea principal de la didáctica en la escuela actual? Actualmente la didáctica se entiende como un proceso, ¿no? De lo que estaba diciendo, un proceso de comunicación entre el docente y los estudiantes para lograr un aprendizaje, ¿no? No solo se trata de enseñar, sino también que interactuar, orientar, motivar y ayudar al alumno a construir conocimientos, que eso es lo que queremos, ¿no? Que el alumno vaya interactuando, ¿no es cierto? Mientras que el alumno interactúe con el docente, entonces ahí ya me estoy ganando al alumno. Otra, en orientarlo y motivar, ¿no? Si te equivocaste, es ok, te equivocaste, pero participaste, ¿no? ¿No? Y ayudar al alumno, ¿para qué? Para que pueda tener más conocimientos. Ahora, nos hablan de 4 núcleos básicos, ¿no es cierto? Que aprender, enseñar, ¿no? El número 1. ¿Qué es aprender, enseñar? ¿No? Que se refiere a los temas de conocimiento que el estudiante debe aprender, ¿no es cierto? ¿No? Un ejemplo, ¿qué se puede estudiar en ciencia? ¿Qué podemos aprender en ciencia? Los seres vivos, el cuerpo humano, los experimentos, el medio ambiente, ¿no es cierto? 2. ¿Cómo aprender a enseñar? ¿No? Los métodos son estrategias o formas que usa el docente para enseñar, ¿no? Por ejemplo,
juegos, trabajos grupales, exposiciones, ¿no? También en los experimentos, ¿no? Porque yo te puedo dejar con lo que hice con ustedes, ¿no? Que hagan sus experimentos, pero no lo hice porque, ¿por qué les mandé a hacer la tarea? Ah, no, ya para que expongan y la misma haga clase. No, para que ustedes puedan aprender, ¿no es cierto? Eso es lo que también busco. Muy aparte de eso, chicas, también el profesor debe elegir métodos adecuados para facilitar ¿qué cosa? El aprendizaje. 3. ¿Cuándo aprender a enseñar? ¿No? Que viene a ser una secuenciación. Es el orden en que enseñan los contenidos, ¿no? Por ejemplo, primero se enseña lo fácil y luego lo más complejo. No, la última, ¿cómo comprobar lo aprendido? Que viene a ser una evaluación, ¿no? ¿Para qué evaluamos? Ah, no, porque te toca, ustedes saben que siempre en cada clase o ya para acabar fin de mes siempre se evalúa. No, ¿para qué evaluamos? Para ver si ha entendido el estudiante, cómo va a ir comprendiendo el estudiante. No, ¿cómo lo hago? Mediante exámenes, mediante participación, prácticas, proyectos y también exposiciones, ¿no es cierto? Porque en exposiciones también puedo evaluarlo. Entonces, ¿qué podemos decir, chicas? Que la didáctica actual busca que la enseñanza sea participativa y comunicativa. Para enseñar bien, el docente debe saber qué enseñar, cómo enseñarlo, cuándo hacerlo y cómo evaluar el aprendizaje, ¿no es cierto? Y muy aparte de esto, chicas, de la didáctica en la escuela actual, ayuda a qué? Organizar el proceso educativo para lograr aprendizajes más efectivos, dinámicos y significativos. ¿En quién? ¿En quién voy a lograr esto, chicas? En los En el estudiantes. alumno. En los estudiantes, muy bien. Me hizo una consulta. ¿Qué? Es una consulta, Miss. El discente es alumno, se refiere. No te entendí. ¿Cómo? Ahí Ah, ya. ¿Qué discente dice entre discentes y y docentes? Sí, docente. mi, sí. O sea que se refiere a estudiante o alumno. Ese es significado de esa palabra. Exacto. El discentes es los que aprenden, ¿no? ¿Quiénes son los que aprenden? Los Los estudiantes, Los estudiantes, los estudiantes. alumnos, ¿no es cierto? Pero por eso se les dice discentes. pero, o sea, especialmente se refiere a alumnos o también porque la enseñanza no solamente es en la escuela, o también puedo enseñar o de otra actividad. El que tiene el conocedor puede enseñar otra actividad a otra persona. O sea, ese significado del docente se refiere al estudiante, No, 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 no. a la persona que le está enseñando. Claro, el docente son los que enseñan, ¿no? No Claro, solamente como tú lo dices, no puede ser el docente, puede ser una persona que enseña, ¿no? Entonces, el docente es lo que enseña, los que enseñan. ¿Quién los que enseñan? Son los profesores, los docentes, ¿no? ¿A quiénes enseñan? A los discentes. ¿Qué son los discentes? Lo que aprenden. ¿Quiénes son los que aprenden? Los estudiantes, los alumnos. ah, ya, ¿Sí? ¿Me entendiste, sí, Clavel?
Sí, Miss. Ok, hija. Ah, no les expliqué eso, ¿verdad? ¿No? Ajá. Así se les dice, ¿no? Discentes a los alumnos y docentes a los profesores, a los maestros, ¿no? O discentes los que aprenden, docentes los que enseñan. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Nah, muy bien, seguimos. Eso es lo que faltaba arribita aclarar, ¿no? Muy bien. Continuamos. A ver, a ver. Voy a hacer mis preguntas, a ver, ¿qué tal? A ver. Hasta ahí, a ver, vamos a ver. A ver, a ver. ¿Qué era la epistemología? A ver, ¿qué era la epistemología? El estudio del conocimiento. Ya. ¿Y quiénes son los tres filósofos importantes que hablamos? Comenius, Miss Tamayo y Galindo. Cometios, Ya, Comenium, Tamayo, ¿y quién Piaget, más? Piaget, Herbert, A ver, este, ¿quién más? A ver, me han dicho dos, falta uno. Piaget, Ausubel. Ausubel, No, acuérdense que primero hablamos de Cometium. de la, Comenius. de la, Herbert, Padre de la didacta. sí, el ya, padre de la chicas, vida. chicas, escúchenme, pues escúchenme primero, no se me emocionen, escúchenme. Primero, primero hablamos de la epistemología. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos bien. Después, hablamos de algunas definiciones de la epistemología, que eran tres personajes. Me han dicho Tamayo, Galindo y falta uno, que no es Comenio, que no es Piaget, Roosevelt. Herbert, no, Piaget, Herbert. Harvard. Piaget. Piaget, Son tres, chicas, son tres. claro. Piaget, Tamayo y Galindo. Son los primeros que hemos hablado de ellos tres. Hablando de ellos tres, nos hemos ido con otro histórico de la didáctica, que ¿quién es? Comenius. Comenius. Juan Amos Comenius. Comenius. Ahora sí, organícense, organícense. ¿Quién era Que fue el Comenius? padre de la pedagogía. Ahí está, muy bien, ya ves, Él fue el chicas. padre. Ahora sí estamos bien, estamos ordenadas, tenemos que ser ordenadas también en sus ideas, pero organícense, miren, porque ustedes lo saben. Pero miren, así, si les pusiera esas preguntas en el examen, entonces ahí nomás ya me están fallando ya. Cero. Cero.
Ya ves, y ustedes saben la respuesta, sino que como les dije, organícense. Nada más. ¿Qué dijo Comenio? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Tres Dijo, reglas. todos ir de paso a paso de lo más básico a lo más complejo. Utilizó tres reglas: La alianza, Ujú. similitud, Simultáneo. ¿Y qué fue su aporte principal de Comenium? ¿Qué obra creó? la didáctica, la La didáctica didáctica magna. magna. La didáctica magna. Acuérdense, la didáctica magna. Solo sabía que era la didáctica, no me acordaba del Ah, resto. está bien, ya ves, pero está bien. ¿Tú sabías que era la didáctica? Ok, te ayudé. Ya ves, está bien, chicas. Como les dije, sin miedo. Si se equivocan, no hay ningún problema. Miss, ¿eso era su obra, la didáctica magna? Sí, Ajá. Ya, sí. ya. Y también inició una ilustración en su libro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el libro? ideal panzófico, Orbis, algo de Orbis. Mm, Algo de los niños. ¿Boca de los niños? Ahí las agarré, ¿ah? El mundo, Decías que el mundo, habla, compañero. El jardín de los... El de jardín los niños. de los niños. El jardín de niños. ¿Qué pensaba Piaget sobre Comenium? Que sus ideas eran modernas, muy, o sea, Está bien, muy qué. Está bien. me El acuerdo. desarrollo evolutivo. Era evolutivo. Muy bien. Y él lo continuó su manera de lo que hacía este convenio. Ujú. Ahora, escúchenme. Ya hablamos de los tres filósofos, hablamos de Comenium. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando la didáctica? ¿Cuáles son sus principales autores? Acuérdense. Comenius, Sócrates, Sócrates, ¿Segura que no. Sócrates? Comenius es uno, mis Ya, Piaget, Comenius. ¿A dónde se me ha ido con Sócrates? Casi me desmayo ya. Piaget, Amos, y Piaget también se dijo Comenio, Ya. Herbert, Herbert. Wolfgang. Ausberg. Ah, Y Aus. muy los dos más. bien. Muy bien. Que Freire dijo que la enseñanza era más participativa Muy bien. y promovía que el estudiante aprenda y participe. Excelente, ya ves. ¿Y qué decía Piaget? Que el desarrollo era evolutivo. El desarrollo era evolutivo. Ajá. Iban evolucionando los niños. Ujú. ¿Y el qué decía desarrollo y el Herbert? aprendizaje. Herbert, ¿Qué decía Herbert?
que la enseñanza debía tener un orden y Ah, siguió los pasos de Comedium. muy bien. ¿Y qué decía la didáctica tecnicista? Nace la teoría del currículum, Miss. Nace la teoría del currículum. Muy bien. Mm, Y por último, Ausubel. ¿Qué decía Ausubel? Ausubel decía, a ver, que la didáctica influye en la forma de enseñar. Es más significativo que el alumno relaciona lo nuevo con lo que ya sabe. Ahí está. Ahí está, muy bien. ¿De dónde? ¿Quién me sacó Sócrates? He estado soñando con Sócrates, seguro, Miss, por eso dijo Sócrates. Es el curso de filosofía, se han confundido. Les han cruzado los chicotes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene No, faltaba que Sócrates acá en todo esto? Yo le estaba hicieron buscando en mis decir apuntes dónde hablé de Sócrates. Sócrates, que ni yo me acordaba. Un lapsus, Miss, un lapsus, a cualquiera les puede dar. Ajá. Miss, en la edad antigua, pues, enseñaban, ¿no ves? Mediante preguntas. Ah, ya, está bien. Vamos a pasarlo. El lapsus, como dicen. A ver. ¿Qué era la didáctica y cuál es su objetivo? Crear estrategias para llegar a los estudiantes y darles una mejor educación. Ujú. ¿Y cuál eran sus 4 puntos que tenía? No me acuerdo, ¿ve? Mm, Allá. Enseñar, aprender a enseñar, ya. aprender a enseñar, enseñar para que era el otro. ¿Cómo enseñar? Con aprender a enseñar, Ya. saber a quién enseñar ¿Para qué enseñar? o para qué enseñar. Ya. Eran 4. El otro era ¿Cuándo aprender a enseñar? Dar orientaciones. ¿Cuándo aprender a enseñar? ¿Cómo comprobar lo Lo aprendido? aprendido. esa era la última, cómo comprobar lo ¿Cómo aprendido. comprobar lo aprendido? Es el 4. ¿Qué aprender a enseñar? ¿Cómo aprender a enseñar? ¿Cuándo aprender a enseñar? ¿Y ¿Cuándo aprender a cómo enseñar? comprobar lo aprendido? Con el examen ya, ¿no ves? Me han hecho acordar con el examen. No, mire, ya no tome examen ahorita. No mande las respuestas, Miss. Ay, sí, por favor, ya no más, ya. Mis no era una trampita lo de las respuestas. Para También, ver. por favor. Muy bien, chicas. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Un besito con todas y buenas noches, chicas. Nos vemos el siguiente martes. Buenas noches, Buenas Miss. noches, Gracias. cuídense, gracias. Bonita su Ok, clase. chicos. Buenas noches. Hasta la vista. Baby. Chao, Miss. Baby. Buenas noches, Miss. Te Buenas veo. noches, Miss.